Buenas noches, amigos, amigas. Yo soy Nani Piz, soy la directora de Financiamiento Desaprobado. Esta obra es escrita por Tirso Causilla, ganadora del Festival de Sala de Parto del 2014. La obra que van a ver a continuación trata de Julián, hijo, que busca a su padre, Julián papá, que tiene Alzheimer, que sufre de Alzheimer. Julián cuida de él, lo baña, lo lava, lo acuesta, lo limpia. En el devenir de la historia el padre se pierde y lo que vamos a ver es a Julián luchar contra su familia desparramada por el mundo, contra un Estado que no parece encontrar manera de servirlo, sino todo lo contrario, de tratar de sacarle algo, con su propia sensación de culpa y de alivio naciente ante la pérdida de su padre. Esta historia tiene que ver con el ser cuidador, con el ser cuidador de una persona que sufre de Alzheimer, y queremos creer también que es una metáfora de este Perú perdiendo la memoria encarnado en la figura del papá Julián. Eso es mi esposo. Y yo he visto todo el proceso de escritura de esta obra. De hecho, he sido testigo privilegiado de la historia que la inspira. La mañana que me la enseñó, yo la vi y me quedé con la boca abierta, ¿no? Abierta de su valentía, de poder contar con tanta crudeza, con tanta autocrítica, con tanta verdad, una historia tan dura. Y también de la obra como tal, de lo bien escrita que estaba. Yo le dije, eso va a ser un obrón. ¿Quién te la va a dirigir? Ni por asomo pensé que iba a ser yo. Y de hecho cuando me lo ofreció, estuve aterrada un montón de tiempo, dudándole muchísimo. Y bueno, la dejamos dormir por un buen tiempo. En realidad, entre que él ganó el concurso de sala de parto y ahora en el camino su papá falleció, entonces no tenía sentido hacerla en ese momento, era demasiado doloroso. Dejamos que asentara, que pasara el tiempo. Y bueno, ya, en un momento dijimos ya, yo admiré la obra desde la primera lectura, ¿no?, que vi. Esta obra, además de ganar el concurso de sala de parto, ganó lectura en sala, que fue una lectura dramatizada que dirigió Giovanni Sixia, con un elenco totalmente distinto. Entonces la vi ahí también. Y tenía una idea, siempre pensaba cómo la haría yo, y bueno, es un lujo haber tenido la posibilidad de hacerla, ¿no? De todas maneras es un proceso difícil, pero es bonito poder hacer teatro también con Nani, que es mi esposa, con la persona que amo. Hay ahí mucha contención y además este equipo en particular es un equipo que tiene mucho cariño interno. Es un equipo que se sostiene mucho, es un equipo que se apoya. Entonces ha sido en realidad mucho más fácil de lo que yo pensé que iba a ser. Muy agradecida con este elenco que ha dado 110% en cada ensayo. Era un elenco al que le tenías que pedir calma, tranquilos, no tanto, no más que lo contrario. Esta es una de las primeras obras sobre este tema en nuestro país y por lo tanto al asumirla, asumíamos la responsabilidad de honrar también el tema, ¿no? Cuando haces un proceso teatral siempre investigas sobre el tema, es parte de lo que haces para nutrir el proceso, ¿no? Y cuando empezamos a investigar sobre el tema, nos topamos con que había muy escasa investigación en el Perú, hecha en el Perú sobre cuidadores de Alzheimer, porque la historia es la historia de Julián, hijo, cuidando a su papá. O sea, al recoger testimonios de hijos cuidadores, nos dimos cuenta de que había una necesidad, una urgencia de hablar del tema brutal. Entonces convoqué a estudiantes que quisieran ayudarme. Trabajo en la Católica, soy profesora a tiempo completo del Departamento de Psicología y lo que estamos haciendo es hacer un estudio sobre los efectos psicosociales del ser un hijo o hija que cuida de un padre o madre que sufre de Alzheimer. Estamos muy contentos por cómo su trabajo ha logrado que
la música, la atmósfera y la historia sean una sola cosa. Esto es la obra entera de Loco Pérez, que es fabuloso. Lo que ha hecho él en realidad es plegarse, observar lo que está pasando en la escena, observar el acontecimiento y plegarse a él, intentar conversar con él desde la música. En realidad hacer teatro en este país es una locura, ¿no? O sea, es sumamente difícil, por eso es tan difícil asumirse como artista, porque tienes todo en contra, no hay apoyo alguno del Estado, no hay apoyo alguno de la empresa privada. Nosotros teníamos el lujo de tener el premio de Sala de Parto, necesitábamos completar la segunda parte de la producción. Y una productora que estuvo con nosotros en la primera parte de ese proceso, Anabelí Pajuelo, que luego tuvo que, por motivos personales, dejar el proyecto, ella nos sugirió hacer este proceso de crowdfunding, que es como los cineastas independientes financian sus películas. Y a nosotros nos sonó rarísimo, dijimos, ¿cómo es eso? Estar pidiendo plata, qué extraño. Pero empezamos a pensar en que en realidad la reciprocidad es un principio que estructura la sociedad andina en nuestro país y que no tenía por qué ser vergonzoso decir forma parte de mi proyecto y dinos si quieres colaborar, ¿no? Y nos quedamos con la boca abierta, sinceramente. La generosidad de gente que no conocemos, creo que hay ahí una manera distinta de pensar en cómo hacer el teatro que hay que seguir explorando. La metáfora del paciente con Alzheimer podría decirnos algo. En todo caso, deseo que nos diga algo sobre la memoria como colectivo que tenemos como país, la necesidad de recordar para sostener una identidad, para construir hacia el futuro. Tercera llamada. La función va a empezar. Acabamos de escuchar la tercera llamada, así que vamos a dar inicio a financiamiento desaprobado. Día 40. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú crees vencer. Si yo ante tu puerta de nada sirvió, barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Detrás de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Sabes qué? ¡Ándate a la mierda! Puta, lo siento. Tú piensas que no hago lo suficiente, ¿verdad? No te he dicho eso. Tú eres mi papá, yo debería estar en la punta del Cerro San Cristóbal, debería estar en la punta del Morro Solar, pero en lugar de eso estoy acá chupando. No se puede estar buscando todo el tiempo, No, supongo, güey. eso no fue lo que dijiste. Oye, ¿podemos calmarnos un poco? Tú dijiste que haces acá. Claro, porque no esperaba verte acá. No, porque te parece hasta el culo que esté acá. ¡No! Pero tienes razón. ¿Qué chucha hago acá? Lo que me jode es que no me digas a la cara.
¿Por qué no me dices? ¿Qué chucha es acá? Tu papá no estaba perdido. ¡Anda, busca! ¡Dime! Baboso. Idiota. Escucha, está bien, quizá me he puesto un poco pesado. Se me fue la mano. Che, la boca. Mira, de repente hemos chupado mucho, sí, tienes razón. Mira, yo mañana te puedo acompañar si quieres. Podemos ir al Cerro San Cristóbal o a la playa si quieres. ¿Por qué iríamos a la playa? ¿No has visto que hay un montón de loquitos que se van a la playa cuando no tienen nada que hacer? ¿A la playa? Van y se meten nomás. Habla, vamos. Carajo, tienes razón, puede estar en la Te playa. puedo acompañar. Pero, Habla. ¿por qué no se me ocurrió antes? ¿Qué tal si está durmiendo ahorita ahí? Oye, tranqui. Deja de machetearte, bro. Sí, cuando alguien busca a una persona, no sé, en una película, los que buscan sacan como 1000 recursos de la nada. Nadie duerme, nadie se caca, nadie va al baño, ¿me entiendes? Es como si todo el tiempo estuvieran buscando. Como si lo único que pudieran hacer es buscar. Y luego de alguna manera o te persigue un carro, o tú persigues un carro. Pero en la película... Espera. ¿Por qué me cuentas esto? Porque yo no tengo a quién perseguir. Gracias. Uy, mira. Un tronchito. ¿Me puedes explicar por qué guardas tu troncho en tu taba? Por los tomos, por favor. ¿Qué tombo, weón? No hay tomo que reírse. Uy, ¿no viste un tomo que está por acá? No digo. He chupado mucho, no te van a fumar. Oye, te veo bien estresado. Un culo de chelas he tomado. Lo más rico del mundo. Las batichelas. ¿Las qué? Las chelas que vienen con el bate. Tiri, 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 batichela. Ya pasa. ¿Es un encendedor? Sí. Hola, papá. Traje tu comida. Me voy a dejar ahí ya. Tengo 25 años y vivo en un cuarto con mi papá. Confieso que trato de estar afuera la mayor parte del tiempo. Pero paso a ver cómo está cada 2 o 3 horas. Todos los días como en un menú que son unas 3 cuadras de mi casa. Algo pasa con los menús en Lima. Todos saben igual. O sea, por lo menos pareciera que en el caso del arroz y de los frijoles, como que hubiera una gran distribuidora metropolitana de arroz y frijoles, ¿no? Que se encarga de distribuir ese menjunje horrible en todos los restaurancitos de decirle solo es tu sopa, tu segundo, tu refresco. Todos los días voy y como solo y pido su menú para llevar. Para tener un poco de silencio. Igual cuando le traigo la comida él dice... ¡Qué rico, hijo! ¡Qué rico! Eso algunos días, porque también hay días en que dice... ¡Qué rico, hermano! ¡Qué rico! Hace años que no pruebo esto. Y siempre hacen énfasis, que a mí me suena medio demoníaco cuando dice años. Porque no es verdad, ¿no? Que hace años que no come ají de gallina, seco de cabrito, esas cosas que venden en los menús. Su memoria está quebrada, Se los mandamos a... borrada por una especie de Podríamos mandar a Miguel. nódulos de neuronas que se mueren al azar, no es algo así. Suizo para que nos puedan dar... La verdad yo no sé mucho sobre esa enfermedad. No vamos a poder hacer nada. No sé mucho porque no me atrevo a hacerlo. Tendríamos que hacer. Pero recuerdo que... Tenemos de mandarlo, de pronto mandarlo a la noche. Recuerdo que una vez vi un artículo en los ojos, que estaba lleno de un montón de fotos de viejitos con Alzheimer, fotos en blanco y negro. Y leí sobre la irritabilidad de los pacientes con esa enfermedad. Leí como poco a poco iban perdiendo la empatía hasta convertirse en casi plantas. Deberíamos hacerlo. Y tuve ganas de vomitar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mentira. Lo que pasó es que quise tener ganas de vomitar. O sea, estaba tan triste que quería como una manifestación física, ¿no? Para la tristeza, pero no pasó nada. No sé por qué no quiso firmarlo. Quizás no estaba tan triste. Y me prendí un cigarro y eso me jodió porque ni siquiera me podía sentir triste de forma particular. Así que, fumando, pensé que mi papá... Bueno, mi papá está muy lejos de ser una planta.
Mi papá parece más un hámster. No duerme mucho de noche, no para de hablar y se orina por todos lados. De hecho, estas botellas que ven acá de gaseosa están llenas de pichi. Y no hace esto porque tenga algún delirio mágico donde la pichi cuida la casa o algo así. No, solamente no llega al baño. Sus esfínteres sufren con la vejez y como bueno, a mí me gusta mucho la Coca-Cola o la gaseosa, siempre hay una botella por ahí y él le da uso, ¿no? Según sus necesidades. Mi papá siempre fue un hombre práctico. Mi mamá se fue a vivir una vida mejor a España hace unos 4 años, pero desde entonces gira religiosamente $150 al mes. Yo mismo trabajo como profesor de teatro en un par de colegios y bueno, trato de actuar, ¿no? Cada vez que se puede. Pero en realidad yo siempre quise hacer cine. El teatro tiene una cosa medio falsa que a mí no me... Bueno, no todo el teatro, ¿no? También de vez en cuando uno se encuentra con obras que son como capaces de golpearte en la cara, ¿no? Hay obras que son capaces como de hacerte sangrar. Hay obras que sangran. Hay obras que sudan, pero eso no pasa tan seguido. No pasa todo el tiempo, ¿verdad? A este cuarto nos mudamos como hace unos 6 meses. Antes de la mudanza, mi papá ya no era totalmente él. Lo digo porque antes de que la enfermedad apareciera, mi papá era como la encarnación de la coherencia. Era el capitán de la estructura. Fue por muchos años como mi periódico. Cada 2 o 3 días le decía, papi, ¿cómo va la política en el Perú? Ay, ni me hables, hijo. A ese gordo tenemos que traerlo de París para que pague sus culpas igual que al chino. Preso tiene que ir. Y entonces de inmediato me hacía un resumen eufórico de todos los escándalos recientes, de las razones para el cambio de gabinete, de quién era quién, de qué lado estaba la justicia. Siempre a la izquierda. Y qué tal era un gran tipo, o qué tal era un papanatas, o qué tal era un corrupto. Sí. Ahora... Sí, estos son. Bueno, mi papá sigue hablando de política ya, pero solamente habla de la supuesta inminente guerra con China. Según él, los chilenos han creado aviones con inteligencia artificial que van a bombardear Lima sin piloto. Según él, los chilenos se han comprado toda la isla San Lorenzo y ahí mismo van a construir un hotel 5 estrellas que en realidad va a ser una fachada para sus tropas de avanzada. Si yo soy sincero, hace tiempo que no lo escucho. Sus monólogos eternos se han convertido en una especie de música de fondo. Yo no creo que alguien pueda vivir con una persona que no para de hablar sin dejar de escuchar eventualmente. Igual no creo que a él le interese que lo escuche. A veces leo mientras él habla o miro con un poquito de miedo las cartas de Pilarot. Es un juego bien divertido. Y él, que antes de que la enfermedad bombardeara al azar su memoria, era un enemigo acérrimo del ocultismo. Era un enemigo de todo lo que sonara sobrenatural, porque eran mecanismos de control. ¿Sí o no, papi? Sí, pero esas son mentiras. Mentiras en las que meten a la gente humilde, los empresarios, para que se olviden de sus miserias y caminen felices como borreguitos hacia el capital, el opio del pueblo y ese tipo de cosas. Esa misma persona hoy mira detenidamente a la reina de bastos y dice: es una buena mujer, fuerte, que está sola. Pareciera que estuviera esperando a alguien. Mejor voy a comer. Él era un hombre bueno. La enfermedad esa que tiene es muy dura, muy dura. Fue lo peor que podría pasarme. Yo sé que la gente habla y habla de mí. No me importa. Nada de lo que digan puede importarme. Porque yo sé por qué estoy aquí, por qué me fui. Me fui a trabajar. No me vine a España a veranear. No me vine a España a buscar una mejor vida. La enfermedad esa que tiene es muy dura. Muy dura. No saben cuánto sufrí. No pueden tener la menor idea de cuánto. Se pasaba horas de horas mirando el techo. Los nombres se le iban de la cabeza. A veces parecía que se le iba la vida entera. Adoro a mi hermano. Era un hombre ejemplar. El único de toda la familia en terminar la universidad. Bueno, sí, el único. Perder el trabajo fue duro para él.
Y poco después la enfermedad comenzó a hacer sus estragos. Yo no sé si él perdió el trabajo por la enfermedad o si la depresión por perder el trabajo hizo que se enfermara. Tía, el Alzheimer es genético. ¡Ya sé que es genético! Pero yo creo que la tristeza le abre la puerta al alemán. Sí. Sin trabajo, su mujer lo abandonó. ¡Tremenda perra! Y su hijo, discúlpeme la sinceridad, pero es un papanatas. Lo engreía mucho el pobre. Y por eso ha terminado siendo un cero a la izquierda. Eso, un cero a la izquierda. Mi abuela también tuvo Alzheimer. De hecho, vivió con nosotros hasta que yo tuve 9 años, más o menos. La verdad no me acuerdo mucho de ella porque pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, en el segundo piso, pero sí me acuerdo de que ella solía comer con nosotros los domingos. Y cuando bajaba las escaleras era todo un acontecimiento, ¿no? Porque había que ayudarla a bajar. Y como yo no tenía fuerzas para ayudar, trataba de mover las cositas, ¿no? Que hubieran por ahí, las sillas, los sillones, porque realmente me aterraba la idea de que se cayera y se rompiera un hueso. Mi papá era una persona alegre la mayor parte del tiempo. Pero esos almuerzos los domingos, esos almuerzos, Yo me daba cuenta de su enfermedad. ¿Cuántas veces le dije, Julián, anda al médico? Pero en mi caso, yo creo que le daba miedo. Hace 7 años apenas se le notaba, pero hace 7 años también perdió su trabajo. Él dice que lo votaron porque se peleó públicamente con el viceministro de Educación por culpa de unos tecnócratas imbéciles que no tenían idea de lo que era la educación. Y que por eso fueron aburriéndolo poco a poco hasta que lograron despedirlo. Después pasaron los años. Al principio vivíamos de sus consultorías. Luego estas tardaban cada vez más en aparecer. Y entonces comenzamos a pedir prestado. Él decía que era temporal, que pronto conseguiría trabajo. Y entonces dejaron de prestarnos. Yo le dije 1000 veces, Julián, anda a hacerte los análisis. Pero en mi caso, sí, le daba miedo. Por eso se molestaba conmigo. Decía que primero había que ver cómo solucionar el problema del cuarto, que había que ver cómo pagar, que no tenía dinero. Que primero había que ver al médico para lo de su diabetes. Que primero había que ver el problema de su próstata. Que primero tenía que hacer el proyecto tal y el proyecto cual. Y entonces comenzaron a desaparecer los amigos. Solo Juanita, solo la Juanita le daba trabajo. Y tal vez yo no debería decir esto, pero yo creo que lo hacía de pura amiga, la última que le quedaba, porque todos se fueron. Es que le debía plata a todo el mundo. Y no por malo, no, él no era malo, él no era de beber o jugar, él podía pasarse toda la noche con una cervecita chiquita. Él era bueno. Y yo lo quería tanto. Pero lo nuestro ya no puede ser. Ahora solo me queda trabajar para mandar dinero. Mi hijito se quedó cuidando a su papá. Yo estoy tratando de ahorrar para traérmelo, pero la crisis está horrible. Qué gracioso, ¿no? Vengo huyendo de la crisis limeña y me encuentro con la crisis europea. Qué gracioso, ¿no? Parece que todos estuviéramos en crisis. En todas partes. Todo el tiempo.
Soledad. Fue una noche sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad. Y nos mudamos acá porque yo ya no podía pagar el cuarto anterior. Y de hecho, el dueño anterior se hartó de que nos atrasáramos todos los meses y nos pidió amablemente un par de veces y luego a patadas en la puerta de otro par que desalojáramos el lugar. Por suerte encontré este cuarto, ¿no? Que en realidad es más grande, está en una zona más bonita y está a la mitad de precio. Porque el papá de mi mejor amigo es el dueño de este cuarto. De hecho, por eso está a mitad de precio. Al día siguiente de mudarnos acá, yo hice como hacía todos los días y le dejé plata para el menú, ¿no? Y me fui. Y a la 1 de la tarde regresé y no estaba. Y a las 5 me preocupé. ¿Cómo estaba vestido? Tenía pantalón khaki, zapatos marrones, camisa crema, creo que se llevó el saco también. Uy, estaba bien vestido. Ojalá que los choros no se lo bajen. Mira, no solamente no son de ayuda, sino que parece que fueran todos unos insensibles. O sea, como si la profesión de policía le volviera insensible, ¿me entiendes? Son todos unos... Bueno, no todos, ¿no? También, o sea, también de vez en cuando te encuentras con un caballero, una persona que quiere hacer su chamba. Y digo de vez en cuando porque mi papá se perdió varias veces después de eso. Varias. Pero esa vez en particular, una señora seguramente lo habrá visto deambulando, así que llamó a la policía y la policía